Mi reino por un título, de Claudia Piñeiro. Encontrar el título de un texto puede ser una tarea fácil, natural, resuelta desde el inicio o todo lo contrario. Parece que no hubiera término medio. Hay escritores que pueden estar mucho tiempo pensando un título adecuado sin lograr conformarse, y otros a los que se les presentan y bien empiezan a escribir. O aún antes, algún amigo me ha confesado, sin pudor, haber tenido primero el título, del que se enamoró, para el que luego tuvo que pensar una novela que lo justificara. Si el resultado vale la pena, todo camino es correcto, pero, como dice David Lockheed en El arte de la ficción, quizá los títulos siempre significan más para los autores que para los lectores, los cuales, como cualquier escritor sabe, suelen olvidar o confundir los nombres de los libros que aseguran admirar. De hecho, tal vez pocos de los fanáticos de Stein Larsson nombran a los tomos de su trilogía Millennium, con los títulos rimbombantes con los que su autor se habrá desvelado más de una noche. Imposible recordar sin que se mezclen algunas de las palabras: los hombres que no amaban a las mujeres, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, la reina en el palacio de las corrientes de aire. Sus seguidores suelen decir el primero, el segundo o el tercero de Larson. A veces el problema no es el largo de un título, sino ciertas dificultades de lectura que puede ofrecer. Me pregunto qué dirán los lectores de Murakami cuando van a una librería y piden su última novela, 1K84. Amos Oz, en La historia comienza, libro donde analiza los arranques de varias novelas y cuentos, trabaja con el relato de Raymond Carver. Nadie dice nada, incluido en el libro. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Que Raymond Carver es un maestro muy particular a la hora de poner títulos, es algo sabido, que no hay que tratar de imitarlo, también. Pero lo que hace Oz, al analizar este cuento, es demostrar la dependencia íntima del relato con el título y viceversa. Señala cómo el título solo se entiende cuando se lee el último párrafo del cuento y cómo el cuento no funcionaría del mismo modo con otro título. En mi experiencia personal, tuya y Elena Sabe ya tenían ese título al poco tiempo de que empecé a escribirlas. Por el contrario, Las viudas de los jueves llegó sin título al último borrador y fue siguiendo una técnica empleada en agencias de publicidad que hice un listado de títulos posibles. Los conté, fueron 58. Había algunos muy diferentes entre sí, pero también había otros que apenas variaban del plural al singular. Las grietas de Jara se llamaba solo La Grieta, hasta que recordé que Doris Lessing, nada menos, tenía una novela con ese nombre. No alcanzaba con pasar el título al plural y llamarla Las Grietas. Tampoco quería perder la palabra grieta porque era sustancial para la novela, ni quería cambiarla por fisura, ni surco, ni hendidura, ni ningún otro sinónimo que me acercaban amigos preocupados por ayudarme. Entonces empecé a agregarle palabras al título original, primero adjetivos, pero los adjetivos no son confiables y hay que usarlos con mucho cuidado. Por fin se me ocurrió agregarle a la grieta el apellido de uno de los personajes, Nelson Jara, quien controlaba cada mañana la que se había dibujado en la pared de su casa, y desoír las advertencias de quienes aseguraban que los lectores creerían que se trataba de una novela acerca del gran músico y político chileno Víctor Jara. El título de mi libro de cuentos, ¿Quién no?, se lo debo a la editora Julia Salman, que lo encontró después de que le veníamos dando muchas vueltas al asunto durante días. Las Maldiciones conservó el título que tenía desde un primer momento.
a pesar de que algunos aseguraban que esperarían a lectores aprehensivos. Catedrales es un claro homenaje a John Carver. Con Betty Boot surgieron inquietudes en cuanto a la controversia que podía originarse por utilizar un nombre icónico y registrado, por más que le haya cambiado la ortografía. Pero nunca apareció ninguna queja, y el título de Un comunista en calzoncillos se lo debo al autor peruano Alonso Cueto, que luego de escucharme leer un borrador del primer capítulo de esa novela en el foro del Chaco de la Fundación Mempo Giardinelli, me dijo: me encantó la historia que leíste de ese comunista en calzoncillos. No creo que yo hubiera podido encontrar mejor título para ese texto autobiográfico, aunque en algunas partes del mundo la palabra que designa la ropa interior masculina espantó y fue cambiada por otra. Como adelanté en el párrafo anterior, los problemas no terminan cuando la novela sale de imprenta titulada. Si el autor o la autora tiene la suerte de que su texto sea traducido, el título puede sufrir algunos cambios y los autores sufrir a secas. El término tuya, como firma, parece que es incomprensible en el mundo de las lenguas sajonas sin un circunstancial de modo, enteramente tuya, profundamente tuya, devotamente tuya o equivalente. Por su parte, Las viudas de los jueves, en su versión inglesa, recibió el agregado de la palabra noche, lo que la acercó irremediablemente a John Travolta. Thursday's Night Windows, Elena Sabin francés, se transformó mágicamente en Elena y la reina destronada. Las grietas de Jara, por su parte, perdió el Jara en todas sus versiones extranjeras, no por el temor de mi amigo, sino porque no se entendía, o eso dijeron. Las traducciones pueden deparar aún peores amarguras a los títulos y sus autores. Por ejemplo, lo que le pasó a Juan Martini, la traductora al español de la novela de David Grossman, cuyo nombre original era Una mujer huye de un anuncio, debió haber concluido que no era un buen título porque lo cambió por La vida entera, que lleva una novela de Martini bastante anterior, tal vez una de las más importantes y leídas de su bibliografía. Los sitios de Internet que alaban la novela de Grossman alaban casi tanto o más al título que hoy lleva gracias a su traductora, que no tuvo reparos a la hora de usar uno bien conocido en España, en donde la obra de Martini comparte editorial con la que lleva al idioma castellano a Grossman. Algunos críticos hasta dijeron: no habría título mejor para esta novela de Grossman. De todos modos, y a pesar de sus quejas, tampoco Martini había inventado la frase que da nombre a su novela, sino que la había sacado de un tango, Cuesta abajo, que asegura: eras para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Y si de títulos de libros basados en canciones se trata, permítanme la digresión, mis preferidos son Arráncame la vida, bolero del mexicano Agustín Lara, que toma en su novela Ángeles Mastretta, y Me verás caer, título de Mariana Travasio, seguramente en homenaje a Gustavo Cerati. Con las columnas para los diarios no hay que hacerse tanto problema a la hora de poner título, ya que en las redacciones los cambian irremediablemente, y con las obras de teatro y los guiones siempre está Argentores para defender un título propio frente a quien quiera usar el mismo. Una máxima a tener en cuenta cuando no se encuentra título es releer el texto, porque el mejor título siempre está en lo ya escrito. Solo hay que poner atención y buscar esa frase escondida que no habíamos visto hasta entonces, la más indicada para nombrarlo. Otra opción es la estrategia tantas veces usada de tomar una frase de un libro consagrado y hacerle un homenaje, como Triste, Solitario y Final, el título de Soriano, tomado de El largo adiós de Raymond Chandler, o buscar en la Biblia
Mi reino por un plato de lentejas. Dice en el Génesis que le dijo Esaú a Jacob. Con solo cambiar un plato de lentejas por título, problema resuelto. Ya tengo el título de esta columna, publicado en La Mujer de mi Vida, 2011, y revisado para esta edición.